Hola, mi nombre es Patricia Zabalza y es un privilegio poder compartir con ustedes este estudio de la Palabra de Dios en nuestro curso en línea del Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey. En esta ocasión estaremos dando un repaso a la carta primera de Juan. La carta primera de Juan. Esta carta vemos que forma parte de una trilogía de una primera, segunda y tercera de cartas de Juan. El autor aquí al inicio obviamente no se describe, él no se identifica, pero todo el mundo, los eruditos y los padres identificaron que el autor de esta carta es Juan, el discípulo y apóstol, que vemos allá mencionados en Lucas 6, 13 y 14. ¿Por qué se saca esa conclusión? Bueno, porque esta carta de Juan tiene mucha semejanza con el cuarto evangelio, en vocabulario, en sintaxis, en estilo y en ideas. Y no tiene saludo, al igual también que el evangelio también. No tiene saludos, entonces no hay aspectos que identifiquen como una carta. Ahora, los destinatarios tampoco se identifican a quiénes fue enviada. Por eso es que se ha designado como una carta general. Obviamente se cree, ¿verdad?, que los destinatarios pues eran las iglesias de la provincia de Asia. Sin embargo, sí hay ciertas alusiones, pequeñas alusiones de una manera personal, que da a entender que pareciera que este autor conoce o tiene cierta relación o hay cierto vínculo con los lectores. En el 2:18, hijitos, la expresión hijito, ¿verdad?, cariño, de una manera cariñosa. Ahora también habla de que salieron de nosotros. Entonces, él está hablando de esa relación. Y más adelante vuelve a aparecer la palabra hijitos. Entonces, de alguna manera, es una forma muy cariñosa de expresar. O sea, pudiera ser que no eran totalmente o no eran desconocidos. Ahora, es posible que esta carta sea dirigida no solamente a creyentes específicos, sino más bien a una congregación o congregación. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Esta carta vemos que tiene doble propósito. En el 1:4 menciona uno de ellos. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que el gozo de su pueblo se cumpla. Eso es un propósito. El segundo lo vemos en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Así de llano es, para que no pequen. ¿Qué es lo que quiere el autor aquí en esta carta? Estamos viendo estos aspectos introductorios. Lo que él quiere es promover, ¿verdad? Promover la confianza, la certeza cristiana de esas comunidades y advertir a los creyentes de los falsos maestros que siempre estarán dispuestos a engañar. El tema central de esta carta es que los verdaderos creyentes han de creer que Jesús, el Cristo, ha venido en carne. Esto es muy claro porque ya hemos comentado en otros estudios anteriores cómo en esa iglesia primitiva se infiltró esa idea docetista que negaba la encarnación de Jesús. Entonces, Juan lo que él quiere es afirmar que los creyentes tengan esa convicción y esa certeza. Bueno, la fecha en que se escribió esta carta, hay un consenso general que pudo haber sido entre el 90 al 95 y posiblemente, obviamente, después del Evangelio de Juan, que lo sitúan entre el 80 y 90. Y la procedencia posiblemente se escribe desde Éfeso, ya que allí Juan desempeñaba un liderazgo apostólico en Éfeso. En estas circunstancias, cuando escribe la carta, Juan ya es un apóstol avanzado de edad, ¿no? Dirían que es el único superviviente apostólico, un padre de la iglesia, Papía, que tuvo directo con Juan. Él lo describió como una voz viva y que permanecía. Recordemos que Éfeso era un centro intelectual y religioso muy importante del Asia Menor. Y tal como predijo Pablo, allá en Hechos 20, 28 a 31, que habría falsos maestros que se levantarían aún dentro de la iglesia. Y también fue una advertencia o una palabra de advertencia ante esta situación a Timoteo, allá en 2 de Timoteo 3, 1 al 7, 4 del 3 al 4. El gnosticismo vemos que era una herejía muy peligrosa que se basaba en esa dualidad, el espíritu bueno, pero la materia es mala. Y obviamente estos gnósticos crearon una élite espiritual donde ellos miraban con desprecio a los demás. Así de que
Juan insiste, ¿verdad?, que el que conoce a Dios realmente, él tiene comunión. Por eso va a insistir en esta carta sobre la comunión de unos con otros, en contrapeso de lo que estos hombres promovían, que era la división. Bueno, estos herejes, ¿verdad?, alegaban que habían nacido de Dios, alegaban que caminaban en la luz, de que no tenían pecado, de que permanecían en Dios y que decían conocerlo. También, ¿verdad?, ellos rechazaban la encarnación de Cristo. Y bueno, ante esto, como preámbulo, pasemos a analizar un poco con más detalle esta carta de Juan. Capítulo 1. Los primeros 4 versículos que constituyen la introducción, pareciera que, bueno, el escritor, ¿verdad?, de esta carta no sabe que los destinatarios pudieran estar esperando ya esta carta, porque no hay necesidad de presentación formal, ni tampoco inicia la carta con saludo, ni nada que era habitual hacer en aquellas cartas. Y comienza muy similar con el Evangelio, de lo que era desde el principio, Y obviamente está haciendo una alusión a la preexistencia de la palabra, esto es, de Cristo. Y la proclamación se va a centrar en la persona de Cristo. Aquí él, como testigo y un apóstol, ¿verdad?, que vivió y fue testigo ocular de todo lo que el ministerio de Jesús, él aquí lo va a afirmar. Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, dice en cuanto, desde lo que hemos contemplado y palpado, en cuanto al verbo de vida. Dice, y varias veces, ¿verdad?, habla allí de que lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha palpado. Y ojo, tener cuidado en esto, no lo está hablando de una manera o de una experiencia personal, lo está hablando desde el plural, ¿verdad? Obviamente él no era único, pertenecía a una comunidad, ¿verdad?, los apóstoles, y ellos dieron testimonio de la palabra. Y lo que vemos aquí, la forma en cómo lo describe Juan, de una manera hace pensar que es una persona que tiene vivos recuerdos de Jesús, y debemos de confirmar que en esta fecha ya han pasado 70 años, pero lo cuenta como si acabara de suceder, ¿verdad? Él realmente tiene una experiencia personal. Y esto refuta a los falsos maestros, porque ellos tenían arrogancia, eran arrogantes y se captaban acerca de Cristo, pero nunca lo habían conocido. Entonces vemos allá en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La coinonía es el tema principal también de la carta. Es el resultado esperado de anunciar la palabra y de lo que vive una comunidad de fe en la comunión de Él. Vemos en el versículo 5 al 10, viviendo en la luz de Dios. Bueno, tener compañerismo, conocer a Dios, implica, ¿verdad?, caminar en la luz. Vemos el versículo 5 al 7, ¿verdad? Dice, este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Dios es luz se refiere a la iluminación que proviene de Dios y que es para conducir y guiar al creyente en su verdadera conducta. Los falsos maestros pretendían poseer conocimiento elevado de Dios. Sin embargo, el verdadero creyente andaba en la luz y no en las tinieblas. Para Juan hay 2 pruebas contundentes de la verdad. La verdad es que tengan comunión unos con otros. Y además de esto, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la verdad. El creyente tiene comunión y también es purificado día a día de todo pecado por la sangre de Jesús. En 4 ocasiones, Juan va a acusar a estos falsos maestros de mentirosos. En el 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Obviamente ellos así lo hacían. Decían que tenían comunión con Dios, sin embargo andaban en tinieblas. Son mentirosos. En el 2:4 también habla de otra mentira más. El que dice, yo le conozco y no guarda los mandamientos, él es mentiroso. En el 2:22 vemos otra. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. Negar que Jesús es el Cristo. Él es mentiroso. Y estos eran los hombres falsos maestros. Y una última descripción de los mentirosos en el 4:20. Dice, si alguno dice amar a Dios, pero odia a su hermano, ese es mentiroso. Y tal parece que estas descripciones de los mentirosos
apunta, ¿verdad?, para señalar a este grupo de falsos maestros. Ahora, estos falsos maestros, ¿verdad?, eran hombres que va a hablar más adelante en detalle también, pero hay algo todavía que habla de estos hijos de luz. Aparte de que los hijos de luz caminan en la luz, estos hijos de luz evitan el pecado. Dice allí, si decimos, ¿verdad? Parece ser que esto es algo que enfrentaron, se enfrentó la iglesia ante los falsos maestros. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Pareciera ser que estos hombres afirmaban eso, o pretendían, ¿verdad?, porque un conocimiento de Dios que los colocaba por encima del bien y del mal. Juan condena dos formas erróneas de pensamiento. Dice, si decimos que no tenemos pecado. ¿Quiénes son? ¿Qué significaría decir esa expresión, no tener pecado? Una, pudiera ser que no asumía la responsabilidad por el pecado, ¿verdad?, que presumía o a lo mejor alegaba, ¿no?, de que sí había pecado, pero no le afectaba. Así de que él podía pecar sin peligro. O algo sorprendente que Juan nos dice, es que nosotros podemos confiar en la justicia de Dios que nos perdona, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y luego en el 10, si decimos que no hemos pecado, o sea, el primer grupo decía no tenemos pecado y la otra posibilidad es no hemos pecado. Así de que quizás pensaban que no habían pecado. ¿En qué sentido? Como decir, eso grave, yo no lo he hecho, entonces yo no he pecado, ¿no? O sea, yo no he matado, no he hecho algo muy grave, entonces piensan, bueno, el pecado es algo muy grave, y si yo no lo hago, pues yo no he pecado. Pero se olvidan de algo importante. Aquí la palabra pecado es amartia. Amartia literalmente significa errar al blanco. Y errar al blanco, si nos podemos imaginar, es como un cuadro, ¿verdad? Bueno, un gráfico de círculos para apuntar hacia un centro. Errar al blanco no quiere decir que el centro está aquí, nosotros apuntamos a esto, ¿no? Nuestra flecha llegó aquí y nos desviamos un poquito, no dimos en el blanco por poco. Aquí la palabra errar el blanco todavía tiene una connotación más fuerte, porque tiene que ver con estar apuntando en dirección opuesta. Si nosotros tenemos aquel blanco, resulta que erramos el blanco no por poquito, sino porque apuntamos en otra dirección totalmente opuesta. Entonces, en ese sentido, nos compromete a todos, porque errar el blanco realmente es cuando nosotros no somos las personas que deberíamos de ser, o lo que Dios espera de nosotros. Y ya allí estamos errando el blanco. Así de que Juan señala, ¿verdad?, que si el hombre rechaza o rehuye su responsabilidad de pecador, o incluso, ¿verdad?, no se reconoce a sí mismo como pecador, pues bueno, en verdad que tiene serios problemas. Pero aquí dice, ¿verdad?, que si nosotros confesamos, tenemos, ¿verdad?, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, que no es lo deseable, pero no es un camino que no tenga salida, es lo que está diciendo aquí. Ahora, en este capítulo 2, pasamos al capítulo 2, dice allí, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿verdad? Volvemos a ver la expresión de hijitos míos. Y su preocupación es que no pequen. Ahora, en el capítulo anterior ha dicho que el pecado es universal, ¿verdad? No podemos decir que no hemos pecado, es universal. Pero también ha dicho que en Jesús tenemos perdón. Ahora, ¿cómo va a presentar la obra de Jesús? Vemos aquí que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra aquí, abogado, es una palabra interesante porque es paracleto. Es la misma que usó allá en el cuarto evangelio, ¿verdad?, cuando lo traduce como el consolador. Así de que este abogado es el consolador que está a nuestro lado, realmente obviamente un abogado hace defendernos, ¿verdad?, nos defiende del castigo, pero en base a algo muy importante, porque dice aquí, y es la propiciación para nuestros pecados. Propiciación y lasmos tiene que ver con apaciguar. Él apacigua la ira de Dios, Él apacigua, ¿verdad?, para que no venga sobre nosotros un castigo, y Él nos reconcilia con Dios realmente. Ahora aquí Él dice, no solamente por nuestros pecados, sino por todo el mundo. Juan ve aquí a Jesús, ¿verdad?, como el autor de la salvación, ¿verdad?, de Dios, pero para todas las personas. Ahora, estas personas, ¿en qué consiste tener un verdadero conocimiento de Dios? Versículo 3 al 6. Este capítulo 2 estamos refiriendo guardar los mandamientos. Dice allí
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. Porque el que dice que yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, que es mentiroso. Así de que guardar los mandamientos es una prueba genuina de esa comunión con Dios. Obviamente los falsos maestros no guardaban, no obedecían. Otra expresión que vemos aquí es el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esta frase, permanecer en Él, es una frase favorita de Juan, y lo vemos mucho allá en Juan 15, ¿verdad? Permanecer en la vid, y en el 6 también, 6:56 habla de permanecer. Permanecer es conocer a Jesús, es tener compañerismo con Él. Ahora, el mandato del amor, dice en versículos 7 al 8, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento ya lo había hablado en Juan 13:34. Amaos, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Pero este mandato es antiguo y ya se conocía en el Antiguo Testamento. Podemos ver allá en Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El mandato ya estaba desde entonces. Sin embargo, ahora, en ese sentido, ¿por qué es nuevo? Ahora, porque este mandamiento nuevo, que es antiguo, pero es nuevo porque ahora se ha elevado a un nuevo nivel. Es decir, como Jesús nos ha amado. Como Jesús nos ha amado. Así tenemos que amar. Ese es el nivel o la nueva descripción del amor. Como Jesús ha amado, así debemos amar. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es que amo a Jesús? Bueno, Jesús, sabemos que la prueba máxima de su amor fue su propia muerte, ¿verdad? En contraste de estos hombres que nada más buscaban para sí mismos su beneficio, Jesús lo buscaba para los demás. Y es el reto que nos pone a todo creyente que amemos de esa manera. Ahora, vemos aquí 2:9 al 11. Para Juan no hay un término medio, porque dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo, pero el que aborrece al hermano está en tinieblas. Una de las cosas que distinguían a estos falsos maestros era el odio y la discriminación a aquellos que no tenían pues, la iluminación espiritual que ellos pretendían tener. Sin embargo, aquí él habla del amor, del compañerismo, realmente la marca muy distintiva de todo aquel que se llama o se dice hijo de Dios. Otra de las cosas importantes del verdadero conocimiento de Dios, obviamente resistir el mundo. Versículo 12 hasta el 17. Dice, os escribo a vosotros hijitos. Hay una serie de descripciones. Hijitos, ¿verdad? Os escribo a vosotros padres, les escribo a los jóvenes, y luego vuelve a decir, les escribo a vosotros hijitos. Él habla mucho sobre su autoridad, ¿verdad? Sobre sus hijitos, una relación afectiva. En el versículo 12, cuando dice, os escribo a vosotros hijitos. Hijitos, la palabra aquí usada es tecna, que apunta a un niño tierno en edad. Y en el 13 vuelve a decir allí, ¿verdad? Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Estos hijitos es paidir, que refieren niños en experiencia. Entonces, aquí nos está escribiendo Juan. Podemos ver que apunta a niños, a los padres, a los jóvenes. Idealmente, esa es a toda la congregación. Y en ese sentido vemos que esa forma de llamarles hijitos, ¿verdad? Es una forma muy afectiva, muy cariñosa para referirse a los cristianos. Una gran exhortación para ellos y también para nosotros. Dice, no améis al mundo. No améis al mundo. Y claro que el mundo, como un aspecto material, es bueno, es creación de Dios. Y Juan también lo dice en su evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, pero también se refiere al mundo, a las personas, ¿verdad? Tanto que habla de amarles. Pero lo que sí define aquí, cuando dice no améis al mundo, más bien ahora se refiere a algo que tiene que ver como un sistema organizado de una civilización que se opone a Dios, es decir, que vive en las tinieblas. Y aquí mismo lo dice, ¿qué es lo que hay en este mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es lo que hay, toda una serie de principios, de valores, egoísmo, ¿verdad?
el deseo de la carne, está hablando obviamente de la naturaleza pecaminosa del hombre, la vanagloria de la vida, aquella situación de arrogancia, ¿verdad? Ese es el sistema del mundo en el cual nos desafía que el cristiano tiene que rechazar. Porque primera es una rebelión contra Dios, ¿verdad? Y la otra razón es porque es temporal. Aquí dice, el mundo pasa y sus deseos. Así de que realmente Juan quiere que sus hijos, los hijitos, ¿no? Y todos nosotros realmente apuntemos a algo más elevado, a lo que es eterno, a lo que no pasa, a lo que no es temporal. Así de que el hombre, ¿verdad?, que pone en su vida, en el centro de su vida a Dios, ¿verdad?, es el que va a permanecer para siempre. Tenemos en esta siguiente sección, del 18 al 29, de este capítulo 2, la base doctrinal, Cristo y el anticristo. En realidad, solamente Juan habla sobre el anticristo. Él habla, ¿verdad?, de el último tiempo. Dice, vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando habla del último tiempo, hay una conexión hacia el Antiguo Testamento como el día del Señor. El último tiempo es la época o el momento de la destrucción, del juicio, pero también es el comienzo de una nueva edad. Entonces es bendición también y juicio constituían, digamos, las dos caras de una misma moneda de lo que se conocía como el día del Señor. Juan habla del anticristo y también anticristos. Pareciera ser que el anticristo se refiere a una persona o a una ideología que se opone de manera sistemática a Cristo, y los anticristos pueden referirse a esos falsos maestros que negaban a Cristo como el Hijo de Dios. O podemos pensar de otra manera, era la maldad encarnada, porque se revela a la obra y a la voluntad de Cristo. Aquí lo que va a decir ahora, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Aquí lo que está apuntando es el hecho de que no todos los que están en la iglesia realmente son cristianos, ¿verdad? No todos realmente conocen a Cristo. Parece ser que en esta iglesia había pues, ese grupo de gnósticos que reclamaban, ¿verdad? Ahora dice, salieron. Parece que la comunidad a la que escribe Juan quizás se perturbó o se angustió o se desconcertó. ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron? Bueno, Juan está explicando, no eran de nosotros y por lo tanto no permanecen. Pero Juan quiere que ellos no ignoren la verdad. Ven, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, ¿sí? Conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Él quiere que los cristianos, que estos lectores pongan en práctica lo que saben. Y dicen, ustedes tienen la unción del Santo. Crisma es la palabra para unción. Y está haciendo alusión al ungido de Dios, al Mesías. Entonces ellos han recibido la unción, ellos han recibido a Jesús, ellos han recibido al Espíritu Santo también para poder permanecer en la fe. Vemos en el 23 al 24, Juan en esta sección responde de una manera frontal la amenaza del gnosticismo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. Repito. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan insiste una y otra vez la importancia de permanecer. La importancia de permanecer, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que cuando Cristo venga nos sintamos avergonzados. Y esa es la verdadera manera de poder estar listos para su venida, el permanecer en Él, en la palabra. Versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. La única manera de probar que estamos en Cristo tiene que ver con una rectitud de vida. Y vemos aquí la misma frase de nacer de Él,
tiene hace eco en la palabra de Juan 3:7, allá que es nacido de nuevo.